Hola, pues el tema a tratar el día de hoy es relativo a las semejanzas que he encontrado entre las actitudes del señor Donald Trump y del expresidente mexicano Vicente Fox. Me viene a la memoria una reunión que se tuvo en el mes de mayo del año 2000 entre los candidatos en aquel tiempo Vicente Fox, Francisco Labastida del PRI y Cuauhtémoc Cárdenas, quienes estaban en esta reunión discutiendo cuándo y cómo debería llevarse un debate entre ellos. Entonces los candidatos Labastida y Cárdenas propusieron que el debate se llevara en un viernes próximo. Vicente Fox insistía en que no y decía que el debate debía llevarse ese mismo día. Y de ahí surgió aquella famosa frase que sirvió de eslogan para su campaña: hoy, hoy, hoy. La campaña de Vicente Fox se llenó de insultos hacia las personas, entre otros al entonces candidato Francisco Labastida, de quien se refirió como mariquita, chaparro, etc. Hacía propuestas imposibles de cumplir. Por ejemplo, decía que en 70 días él iba a arreglar todo lo que había hecho mal el gobierno priista en 70 años. Sin embargo, a mí me llamaba mucho la atención en esta carrera por la presidencia cómo la gente se dejaba llevar por esta fanfarronería y las mentiras de Vicente Fox, que eran evidentes. Pero el tiempo me vino a dar una explicación de esto. La gente quería un cambio. La gente estaba harta de los gobiernos derivados del Partido Revolucionario Institucional, que habían traído consigo corrupción y violencia y una serie de cuestiones que nos decían que teníamos un mal gobierno, y el deseo de vencer a ese sistema venció también a la prudencia y a la objetividad en los mexicanos al momento de realizar las elecciones, y hubo un cambio. Efectivamente, si lo hubo, no se puede negar que en el gobierno de Vicente Fox hubo algunas cosas buenas, entre ellas la instauración de un sistema de transparencia gubernamental, la Secretaría de la Función Pública, que después vino a destrozarla Peña Nieto. La libertad de prensa aumentó durante los gobiernos panistas y hubo menos corrupción. No estuvieron exentos de corrupción, y los hijos de la primera dama, los señores Briesca, fueron un claro ejemplo de esto. El politólogo Giovanni Sartori, en su libro Ingeniería Constitucional, nos menciona el estudio, hace referencia al estudio que hizo sobre las democracias en Europa del Este, que empezaron a surgir después de la caída del muro de Berlín en la segunda mitad de los años 80 del siglo pasado. Lo que sucedió en estas incipientes democracias fue que aquellos que querían vencer al sistema que se venía arrastrando prometieron mucho y fueron electos, pero luego que entraron al gobierno no tenían capacidad para gobernar, y la situación fue que muchas sociedades de Europa del Este voltearon su rostro hacia lo que habían tenido anteriormente, y aquel cambio pretendido de democracia dio retroceso. Eso sucedió en México. Volvió el PRI. Sabemos las consecuencias de esta vuelta del PRI. La gente pensó posiblemente más vale malo conocido que bueno por conocer, y a fin de cuentas el malo conocido salió mucho más malo de lo que era: más corrupción, más pobreza, una pésima distribución de la riqueza, ataques a la libertad de prensa. En la cuestión de seguridad pública tenemos nosotros una impunidad terrible y un gobierno que violenta los derechos humanos en forma constante, pudiera decirse sistemática, y los ejemplos de desapariciones forzadas, de tortura,
etcétera, pues son claros en este nuevo gobierno priista. Estados Unidos está presentando una situación similar. En Estados Unidos la gente está harta de un sistema político que ha favorecido constantemente a las oligarquías de ese país y ha abandonado poco a poco a la clase media, que es la mayoritaria. Un estudiante norteamericano ejemplificó muy bien lo que el sistema político les ofrecía en las elecciones de este año, diciendo que se trataba de un monstruo de dos cabezas y que el sistema político solo les daba la opción de elegir entre una u otra de las cabezas, pero que a fin de cuentas era el mismo monstruo. El señor Donald Trump, yo encuentro mucha semejanza en la campaña del señor Trump con la campaña que Vicente Fox llevó a cabo en México hace 16 años. El señor Trump no deja de ser un fanfarrón también y un mentiroso, insulta a mujeres, a las religiones, a las nacionalidades, a las etnias, y no para de hacerlo. El sistema democrático de Estados Unidos pues está atravesando por aguas turbulentas, pero creo yo que la experiencia que tiene dicho país en el área democrática, experiencia que nosotros no teníamos, le va a hacer brincar estas aguas o pasar ese puente sobre estas aguas turbulentas. El señor Vicente Fox anunció hace unos días que él iría a los estados norteamericanos de Texas, Florida y California a promover el voto en contra del señor Donald Trump. Pues enhorabuena, señor Vicente Fox. Creo que su presencia en dichos estados va a servir de recuerdo para los compañeros mexicanos que viven ahí, que tienen capacidad de votar, para que evidentemente, a través del ejemplo que usted ha dado, voten en contra del señor Trump. Es mi aportación, espero haya sido de su agrado. Gracias.